Arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de lo que está ocurriendo, que es una convulsión política dentro del gobierno y en la interna del Frente de Todos. ¿Qué quiere hacer Alberto Fernández? Ahora vamos a contar con Javier Calvo. ¿Qué quiere hacer Alberto Fernández? Mi impresión es que Alberto Fernández tiene claro que se va. Y la preocupación es llegar al 10 de diciembre. Pero hay otros que piensan que Alberto Fernández quiere jugar más fuerte. Y se ha generado un revuelo terrible porque ha trascendido de un medio oficialista un chat de el presidente con un periodista muy cercano del corazón del oficialismo, que es Roberto Navarro, en el cual el presidente dice que él no se va a bajar, que va a ser candidato en este 2023 y que quiere una interna dentro del Frente de Todos y que si él gana la interna a un candidato que ponga a Cristina, termina con 20 años de kirchnerismo. Esto ha generado un revuelo enorme. Ha salido con todo Andrés El Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el número 2 de la Cámpora, el número 2 de Máximo Kirchner, a decir cualquier cosa del presidente. Ya viene diciendo barbaridades, lo tiene de punching ball al presidente y no ha pasado nada. Pero ahora vamos a contar qué derivaciones tiene esto, porque no es la primera vez que el presidente dice que él quiere en este 2023, justo el último año de su gobierno, terminar con el kirchnerismo. Voy a contar cómo se lo ha dicho hace algunos meses a distintos referentes del establishment económico, como una forma de que apuesten a su figura para ser candidato en el 2023. Bueno, esto está generando un revuelo enorme y obviamente es un problema para un gobierno que está en una situación muy complicada desde el punto de vista electoral, pero fundamentalmente en una situación terrible desde el punto de vista de la administración de la economía, con todas opciones que son menos malas que otras, es decir, todos con segundos mejores. No hay una salida positiva a este año de la economía. Es evidente que este año va a ser peor que el año pasado. Y el año pasado fue peor que el 2021, en términos de crecimiento y en términos de inflación. Y todo en el año electoral. El otro tema que vamos a hablar desde la política en un ratito es cómo juega el factor Milei. Y si todo es como parece, esto de Alberto Fernández y el gobierno criticando duramente a Milei, si efectivamente están haciendo eso o si están buscando mantenerlo en el centro de la escena, levantarlo para quitarle caudal de voto a la principal oposición que es hoy Juntos por el Cambio, que además tiene sus propias internas feroces, básicamente por el enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Pero antes de ir a ese tema político, que me parece que es fundamental porque de alguna manera puede complicar todavía más la administración de la economía en este año electoral, veamos un poco el panorama de lo que ha pasado en la economía en las últimas horas. Finalmente, ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el canje de la deuda en pesos, de una parte de la deuda en pesos, en poder de bancos y compañías de seguros. Y la pregunta respecto a los posicionamientos que hubo frente a ese canje de la deuda en pesos, ahora voy a contar de qué se trata. De un lado Massa, del otro lado Larreta, a quien muchos dicen tiene puentes conductores con Massa en términos de un pacto de gobernabilidad este año y el próximo, si Larreta es presidente. Pero el comunicado muy duro de Juntos por el Cambio y la pregunta de ¿a quién le conviene? ¿O alguien piensa de que si estalla el dólar ahora, este año, es mejor para un eventual futuro gobierno de la actual oposición? Se ha dado una gran discusión también interna, no solamente en Juntos por el Cambio, sino también entre el establishment económico y Juntos por el Cambio, fundamentalmente los bancos y los referentes económicos de Juntos por el Cambio, que salieron a impugnar fuertemente el canje de deuda en pesos. Pero fíjense de qué se trata el canje de deuda en pesos y qué cambia en términos de
el bolsillo, qué cambia en términos de la economía y qué no cambia de esta economía para los próximos meses. El canje que anunció ayer Massa y que formalmente va a estar abierto desde el jueves al lunes, es un canje con muy poquitos días en el cual voluntariamente los acreedores del Estado argentino se presentan y dicen, bueno, acepto bajo determinadas condiciones de bonos ajustados por inflación, bonos ajustados por tipo de cambio oficial o por bonos con tasa de interés muy elevada, patear vencimientos de la deuda que hay en los próximos meses, fundamentalmente los próximos 4 o 5 meses antes de la elección de las PASO, para el 2024 y 2025, que obviamente va a pagar un próximo gobierno o va a refinanciar en realidad un próximo gobierno. Hay 2 billones de pesos que están en poder de bancos y compañías de seguro que, por lo que se cerró ayer, entrarían al canje entre el jueves y el lunes, y eso de alguna manera sería una señal de que parte de los vencimientos de la deuda en pesos que hay para los próximos meses se despejan y se patean para 2025, 2024, 2025. ¿Cuál era la alternativa si no se puede refinanciar, si no se puede voluntariamente canjear esta deuda en pesos? La placa anterior, por favor. La alternativa era que el Banco Central emitiera esos pesos, se lo diera al tenedor y que hubiera mucho más peso dando vuelta en la economía. Por supuesto que ni los bancos ni la compañía de seguro tenían ni tienen otra opción que entrar en un canje de deuda, porque ni los bancos ni la compañía de seguro pueden con esos pesos ir a comprar dólares al tipo de cambio libre. Están súper regulados y no tienen muchas opciones que hacer con esos pesos. De hecho, los bancos están llenos de pesos y no quieren más pesos para estar prestándoselo a quién hoy en esta economía a tasa de interés exorbitante, que nadie quiere tomar crédito porque a su vez todos están llenos de pesos por lo que ha sucedido con la inflación galopante y las restricciones que hay para la compra de dólares. Entonces, esta primera parte del canje de deuda era más o menos descontado, pero el Ministerio de Economía lo anticipa para enviar una señal fundamentalmente a aquellos que sí pueden, con los pesos de la deuda en pesos, correr al dólar, y es el gran interrogante, ¿cuántos de esos que sí pueden van a entrar en este canje de deuda? Ahora sí, la siguiente placa, ahí lo que vemos es que hay vencimientos de deuda en manos de inversores privados, empresas, fondos comunes de inversión por 1,7 billones de pesos, que son 4.700 millones de dólares al contado con liquidación en los próximos meses, que son bonos que son elegibles para el canje, que podrían entrar en el canje de deuda de los próximos días, y es probable que una parte, la pregunta es cuánto, obviamente cuanto más entre al canje de deuda y acepte otro bonito para el 2024-2025, despeja la posibilidad de que haya muchos pesos para correr al dólar en plena campaña electoral. En lo que hace este canje fundamentalmente es, bueno, muchos pesos que podrían en medio de la campaña electoral decir, no, ya no te renuevo la deuda del Tesoro Nacional, y el Tesoro no tiene otra que salga el Banco Central a emitir pesos y a comprar esos bonos a los acreedores en el mercado secundario, darle los pesos y que esos acreedores corran al dólar, las empresas, los fondos comunes de inversión que son del otro lado ahorristas que están poniendo en fondos comunes de inversión e inversores privados, tanto locales como extranjeros. Bueno, la apuesta es que haya menos pesos que puedan correr al dólar en los próximos 3 o 4 meses. Por eso, el debate que se dio también con la oposición. ¿Cuáles eran las opciones en este momento? Que el Banco Central, pues este gobierno no iba a defoltear la deuda en pesos. Tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que la única fuente de financiamiento es la deuda en pesos. En todo caso, lo que iba a hacer este gobierno, si no lograba refinanciar gran parte de esta deuda en pesos para 2024-2025, era que el Banco Central emitiera esos pesos y eso presionara al dólar y detrás de eso a la inflación. Es decir, un escenario de espiralización en medio de la campaña electoral. Y si eso beneficia a alguien o perjudica a todos, incluso un futuro gobierno que entrar en medio de una hiperinflación o una crisis mayor, obviamente requiere de mucha espalda política y mucho consenso social y político para no terminar hundiéndose en ese fuego. Ahora, esto cambia con el canje de la deuda en pesos. De alguna manera hay condiciones un poquito mejores
para que haya más estabilidad en los dólares libres y que el nivel de inflación, que es elevadísimo, 6% mensual, es 100% anual, no vaya a otro escalón en los próximos meses, a otro escalón para arriba, no para abajo como quiere Massa, sino otro escalón para arriba. Ahora, esto de todas maneras no quita que en los próximos meses, en plena campaña electoral, va a haber presiones sobre los dólares libres y sobre la brecha cambiaria, porque todavía hay muchos pesos que pueden correr al dólar y no van a entrar todos al canje de deuda. Calculan que el 50%, en el mejor de los escenarios, de los que pueden entrar al canje lo van a hacer, y los otros seguramente van a pedir que les paguen esos bonos en pesos en medio de la campaña electoral. Va a haber más emisión del Banco Central para recomprar esos bonos, para que no se derrumbe el mercado de deuda en pesos, y eso va a presionar en los próximos meses sobre la brecha cambiaria. Ahora, ¿qué no cambia este escenario de lo que logró el Ministerio de Economía y que generó esta pulseada tan fuerte con la oposición? Cambia la idea de, bueno, dejemos que todo explote en los próximos meses. Ahora hay una chance, si se quiere, menor de que eso ocurra y de que se pueda sostener por lo menos una inflación que corre a un nivel muy elevado y una brecha cambiaria que obviamente va a estar muy presionada y que va a seguir en el 100% en los próximos meses, acompañando en el mejor de los casos de la inflación, pero no espiralizándose. Lo que no cambia en el escenario de la economía es lo que venimos contando respecto a la inflación, la falta de dólares y el estancamiento, la recesión que se viene para los próximos meses. Es decir, inflación superior al 100% desde febrero. Esto va a estar confirmado y ya fue confirmado ahora en la ciudad de Buenos Aires el día de ayer. Ahora vamos a ver la medición de inflación de la ciudad de Buenos Aires. El fuerte impacto que está teniendo la sequía, que algunos calculan hasta 20.000 millones de dólares menos que van a ingresar al país este año, y un piso seguro de 10.000, 11.000 millones de dólares menos. Y eso significa menos dólares no solamente para estabilizar el mercado cambiario, las reservas del Banco Central y generar un Banco Central que acumula reservas y puede generar cierta estabilidad, sino fundamentalmente menos dólares para la producción, para los insumos necesarios para sostener cierto nivel de actividad de producción y de consumo, y el riesgo de una economía que se está enfriando, que ya está mostrando indicadores en rojo y que tiene el riesgo de ir a un estancamiento con 100% de inflación e incluso a varios meses de recesión, es decir, de caída del nivel de actividad en algunos sectores. Por ejemplo, el campo va a tener una caída fuerte del nivel de actividad respecto al año pasado y eso va a arrastrar hacia abajo la economía. Entonces, vamos a una economía en el año electoral que va a ser peor a la del 2022. La del año pasado fue una economía con 95% de inflación y 5% de crecimiento. La de este año probablemente sea una economía con una inflación también cercana al 100% o del 100%, como está corriendo ahora, y hay que ver el nivel de actividad. Si va a ser 0, si va a ser -1, si va a ser más o menos eso, pero sin duda una economía que no va a generar los puestos de trabajo del año pasado y que tiene el riesgo de que empiecen las suspensiones y los despidos. En ese escenario, y ahora me meto con la parte política para enganchar, para que vean el grado de irresponsabilidad que tiene la política argentina, en primer lugar del gobierno, que es el que tiene que administrar y que está viendo este panorama, y del presidente. Ahora van a ver en el tema de los chats que dice, ojalá le vaya bien al ministro de Economía, ojalá le vaya bien en la baja de la inflación, pero si no le va bien, el candidato voy a ser yo. Es decir, especulando políticamente con su futuro personal y linterna dentro del frente de todos, en vez de estar viendo qué hace para tratar de acomodar mínimamente la situación económica en la campaña electoral. En medio de todo esto, la ciudad de Buenos Aires dio a conocer el índice de inflación de febrero, que es un anticipo del índice de inflación que da el INDEC, que lo va a dar la semana próxima. La semana próxima, ¿no? El jueves de la semana próxima el INDEC va a dar el índice de inflación. En general, siempre acompaña en la tendencia, a veces está por arriba, a veces está por abajo, pero en la tendencia el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Y de todas maneras es lo que ha ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y en muchos casos en el Gran Buenos Aires, porque el área metropolitana en muchos casos es una única unidad no solamente geográfica, sino también socioeconómica. Fíjense la inflación, 6% en febrero. Con esto la inflación interanual, últimos 12 meses, está en 103,1% en la Ciudad de Buenos Aires.
el índice del INDEC va a dar un poco arriba del 100%, va a dar un poco menos de 103, pero va a dar arriba del 100% cuando se conozca el índice de febrero. Si ese índice es 6%, si es un poquito menos, un poquito más, la inflación últimos 12 meses va a dar arriba del 100%. Y la gran preocupación en la ciudad de Buenos Aires es que el índice de lo que se llama la inflación núcleo fue 6,8%. Es decir, que en este mes no jugaron ni los precios regulados, que vienen subiendo, pero no fueron la causa de la disparada de la inflación, fueron los alimentos, que subieron 5%, ni los precios estacionales, que subieron 3%. Es decir, que la inflación núcleo, sacándole ese efecto o estacional o de los precios de las tarifas, por ejemplo, estuvo mucho más arriba. Una inflación del 7% ya es una inflación que va corriendo muy arriba del 100% anual. En ese contexto ahora va a contar Claudio Zlotnik cómo sigue habiendo toda una preocupación por cómo viene marzo con la inflación y los precios y el descontrol que está habiendo con justamente los controles de precios en los supermercados que se están desgajando de distintas formas por parte de las empresas. Claudio. Claro, efectivamente, porque lo que tratan de hacer las empresas es que cuando hay controles, tratar de saltar esos controles, y es lo que estamos viendo, y lo que explica que la inflación de alimentos en la ciudad el mes pasado fue del 7,7%, bueno, veremos cuánto dice el INDEC, pero claramente está muy por encima del 3,2% que marcó el último acuerdo de precios que hizo el gobierno con las principales fábricas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, en los grandes supermercados y en el comercio minorista, las empresas, fabricantes sobre todo, bueno, toman medidas para saltar ese control de precios. Número uno, a ver, ¿qué es lo que ve la gente en los supermercados? Y que se fueron las promociones. Esperamos un segundito, ahora volvemos con eso, con lo que vos contás, cómo tratan de saltear los controles. Voy a enganchar con esto dos cosas. Una, la renegociación que por estas horas están teniendo con el Fondo Monetario Internacional de la meta de reservas, ¿no? Que lo contamos ayer. Massa estuvo en la cumbre del G20, estuvo todo el equipo económico hasta los últimos días en Washington renegociando el acuerdo, porque el impacto que tiene la sequía sobre la Argentina de alguna manera obliga a redefinir todo el acuerdo. Argentina no va a tener la acumulación de reserva de dólares en el Banco Central, que era una de las anclas de la estabilidad. Tiene que dar una señal de que el acuerdo no estalla por los aires, sino que sigue el acompañamiento del Fondo Monetario, justamente que es la única ancla que hay en medio de esta economía. Entonces tenemos de un lado a Massa y del otro lado a Kristalina Georgieva, ¿no? Algunos dicen que están los dos muy preocupados porque el destino de los dos depende de que justamente la economía no estalle, ¿no? Ya hoy la ambición del Ministerio de Economía no es bajar la inflación al 3% mensual, porque eso ha quedado muy, muy lejos, sino lograr que la economía, en un régimen inflacionario que viene al 6% mensual firme, 100% anual, no se enfríe, no vaya a una recesión y genere un aumento fuerte de las suspensiones, de los despidos, y que eso genere todavía mucho más tensiones sociales en medio del escenario electoral. Yo decía, ¿qué es lo único que pide el FMI? Y todo lo que pide el FMI complica desde el punto de vista de la dinámica de la economía en el corto plazo. Es decir, no hay nada de lo que pida el FMI que sea algo que uno pueda decir, bueno, va a mejorar el bolsillo en el corto plazo. Son cosas del manual del ABC de la economía en esta coyuntura, porque si tocas mal un cable explota todo, pero son cosas que de alguna manera no implican un plan antiinflacionario. El único plan antiinflacionario que hay en el acuerdo con el fondo bajo estas condiciones es que la economía se enfríe lo más posible y que vos des atractivos, ya sea a través de la tasa de interés o el dinero que sacás con el ajuste fiscal, para que no haya muchos pesos dando vuelta que puedan correr al dólar o puedan correr a los bienes. Es decir, que la gente no consuma, porque eso obviamente va a generar más presión sobre la inflación. Bueno, ¿qué es lo único que exige el FMI? Mantener el ajuste fiscal como sea, y hay toda una discusión de cómo se va a mantener con la economía enfriándose y con menor recaudación vía exportaciones del sector agropecuario por el impacto de la sequía. No usar dólares para frenar el dólar libre, porque no hay dólares en las reservas del Banco Central. No usar más para la recompra de bonos públicos y frenar los dólares libres. Acelerar la mini devaluación diaria, que no se atrase el tipo de cambio oficial más de lo que ya está, y subir más la tasa de interés. Todo esto conforma un escenario, insisto, con inflación muy alta y con una economía que se enfría. Después te vamos a contar
¿cuáles son los instrumentos para mínimamente defender el salario frente a este régimen inflacionario? ¿Cuáles son las recomendaciones que te vamos a dar mínimas para defender el bolsillo en la medida de lo que se puede frente a la inflación en este